La clase va a estar coordinada por la doctora Barco y pues vamos a comenzar. Bueno, como definición, la osteomielitis es un proceso inflamatorio óseo de origen bacteriano y piógeno. Con esto se refiere que va a producir pus y generalmente se origina en un foco séptico. Este puede ser a distancia o diseminado por vía sanguínea. Es importante considerar que tiene como dos patogenias, dos clasificaciones, la patogenia y la temporalidad. Dentro de la patogenia, pues vamos a hablar de una osteomielitis aguda hematógena, que es la más común en los niños. Esta generalmente es porque tienen alguna infección en alguna parte del cuerpo y pues obviamente por vía sanguínea va a llegar al hueso y va a provocar ahí la infección. Después tenemos la osteomielitis secundaria, un foco contiguo de infección. Esto principalmente va cuando existe un traumatismo abierto o una herida penetrante y pues esta infección otra vez va a ir dirigida hacia el hueso, y la osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular. Más adelante en la fisiopatología les voy a comentar más o menos cómo se involucra la parte vascular con la infección. Después hablamos un poco de la temporalidad. Se considera aguda cuando esta es menor a 2 semanas, subaguda cuando hablamos de 2 a 4 semanas, crónica mayor a 4 semanas y residual cuando esta etapa ya está en una parte de secuelas. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, dentro de la epidemiología es importante recordar que esta ocurre más frecuentemente en niños, pero no quiere decir que no ocurra en personas también adultas. Generalmente es más frecuente en hombres, 2 a 1, en menores de 5 años, y esta afecta a los huesos largos y específicamente a las extremidades inferiores. No encontré mucha epidemiología aquí de México, pero la más nueva, por decirlo así, entre comillas nueva, es una revisión de casos del Hospital de México, en el cual hablan de 109 pacientes. El 69% de estos pacientes son del género masculino y 31% del femenino. Entonces podemos decir como que se cumple esta regla del 2 a 1. Y pues esto era importante mencionar que era pues frecuentemente en pacientes obviamente pediátricos y aquellos que tenían algunas enfermedades crónico-degenerativas u otras como hereditarias. También las fracturas eran, como ya les estaba comentando, parte de la patogenia. Bueno, dentro de la etiología, el más común es el Staphylococcus aureus, del 70 al 90%. Y pues bueno, es importante dentro de la fisiopatología recordar que este tipo de bacterias pues es más frecuente en los niños. Entonces, va a tener la presencia de adhesinas en su superficie, y estas adhesinas van a ser las que van a provocar pues que el hueso tenga estas como complicaciones, ya que crean como una biopelícula que les voy a comentar más adelante en la fisiopatología, y gracias a esto es que pues son como tan comunes y aparte tienen la facilidad de diseminarse a diferentes partes del cuerpo. Bueno, les puse una tabla al lado de un artículo, pero bueno, es importante recordar que obviamente este artículo no es como específicamente de México, hablaba un poco de la parte de España, pero en la guía de práctica clínica igual mencionaban al Staphylococcus y también mencionaban a Escherichia coli. Dentro de, pues, mencionarlo así, los niños de 2 meses a 5 años, igual es el Staphylococcus, y en niños mayores de 5 sigue siendo el mismo agente etiológico. Dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener los sistémicos y los locales. Dentro de los sistémicos, pues vamos a encontrar la desnutrición, la falla renal, falla hepática, diabetes mellitus tipo 2, la hipoxia crónica, enfermedades autoinmunes, enfermedades, pues, que tienen que ver, pues, obviamente con el sistema inmunológico. Y también es importante recordar el abuso de alcohol y tabaquismo. Y dentro de los locales, pues por mencionarlo, el linfedema, el uso de drogas inyectables, la estasis venosa, las neuropatías, enfermedades de pequeños vasos o que las personas tengan traumas frecuentes. Bueno, vamos a comenzar con la fisiopatología. Y pues primero tenemos que como considerar lo básico del hueso, ¿no? Vamos a tener el hueso, como ya les estaba comentando, esto generalmente son los huesos largos. Y tenemos el hueso pues en diferentes partes, el hueso cortical y el hueso esponjoso. Dentro del hueso esponjoso es importante considerar que vamos a tener
los ostiones, esos van a estar compuestos por los osteoblastos y osteoclastos, que van a sintetizar por una parte y por la otra parte van a degradar el hueso. Entonces, cuando tenemos una lesión o una infección, este agente pues va a viajar obviamente a la médula ósea. Cuando tenemos estas lesiones, ya sea por vía hematógena, trauma o por alguna infección de contigüidad, pues el patógeno va a llegar al hueso, este hueso se va a ver como afectado y en la imagen de abajo, no sé si se alcanza a ver el cursor, pero llega el hueso y se instaura. Entonces, este se va a adherir por fibrógenos, fibronectina, colágeno y aparte de las adhesinas de la superficie bacteriana, van a activar van a activar nuestras células dendríticas, en este caso serían los macrófagos. Cuando la infección no es realmente muy extensa, por decirlo que no abarca mucha parte del hueso, es normal que encontremos entonces una fase aguda y esto quiere decir que estas células pues se van a encargar de reparar el daño y no va a llegar como a nada más. Pero cuando entonces nuestro organismo no es capaz como de lidiar con esta problemática, esta infección, entonces el Staphylococcus va a liberar como factores catabólicos, en este caso serían los factores de necrosis tumoral alfa, las prostaglandinas, algunas interleucinas, que van a provocar una osteolisis. ¿Esto a qué va? Pues entonces van a provocar una obliteración vascular, va a aumentar la presión ósea, entonces va a provocar una estasis sanguínea y una trombosis. Lo que va a provocar esta trombosis, a su vez, es que este hueso afectado, en la parte de aquí, como se va viendo, pues entonces vamos a tener una necrosis. Cuando esta necrosis empieza a tener más infiltración en nuestras células, entonces se va a provocar lo que se llama secuestro del hueso necrótico, que sería en la imagen de la izquierda, se alcanza a ver pues cómo está el hueso necrosado en la parte interna del hueso. Entonces este hueso necrótico, al ser secuestrado, nuestros osteoblastos alrededor del periósteo, que sería en esta parte de aquí, pues entonces van a formar hueso nuevo, a lo que lo que provocaría que rodeen el hueso necrótico y lo fijen. A esta parte se le llamaría secuestro, y entonces al hueso nuevo que se está formando alrededor del hueso necrosado se le llamaría involucro óseo. Cuando este involucro empieza a crecer de más, entonces llamamos a algo que se llama cloaca, que entonces ya tenemos todo este infiltrado y va a provocar nuestro absceso en el hueso. Ese absceso poco a poco va a ir creciendo a nivel del periósteo y va a buscar una parte de salida provocando una fístula. Entonces, esta fístula, al lograr salir al exterior, va a generar un tracto sinusal que entonces va a provocar toda la salida de este material purulento. En estas imágenes pues podemos ver la parte el involucro, en esta parte de acá, el secuestro, podemos ver la formación de la cloaca y la fístula. Estas fístulas pues obviamente van a ser en el periósteo y poco a poco van a ir saliendo, provocando en este caso la parte sinusal o el tracto sinusal, que es el que se va formando. ¿Alguna duda? Bueno, aquí les dejo como el diagramita más de la fisiopatología, si quieren después revisarlo para que no solo se queden con las imágenes. No, por el momento no. Ok. Bueno, dentro del cuadro clínico es importante, como ya les estaba comentando, pues vamos a ver como dos partes importantes, ¿no? La parte de los lactantes y ya cuando estamos en cuestión de un adulto. Es más difícil como reconocer esta patología en los lactantes porque no, pues obviamente no pueden hablar, ¿no? Pero generalmente cuando ya existe una infección del hueso, como ya les comentaba, podemos encontrar justamente el tracto sinusal, que ya es cuando estamos viendo la salida de este material purulento. Dentro de los lactantes, pues puede existir una pseudoparálisis de la extremidad afectada. Generalmente en los lactantes son las caderas y esto se puede manifestar también como ay, no me acuerdo, pero ahorita les comento. Adelante también lo tengo. Algún espasmo muscular en flexión articular, una posición de defensa, irritabilidad, la pérdida de apetito o la fiebre. Y en los adultos puede provocar un dolor articular óseo localizado, aumento del volumen de esta extremidad, hiperemia, también la fiebre y escalofríos, pues obviamente va a tener los mismos síntomas que cualquier infección ya sea sistémica, y alteraciones dentro de la marcha. La característica de este dolor en esta patología es que es localizado, intenso, constante y progresivo.
generalmente va a aumentar con la movilización y cuando la articulación está como en momento pasivo, pues no va a generar mucho dolor. Y este puede tener una duración de 1 a 15 días, que entonces sería en el periodo agudo. Para el diagnóstico, vamos a tener la parte de la historia clínica, que ya les había comentado algunos de los factores de riesgo que tenemos que considerar y tener en cuenta para poder identificar esta patología. Es importante preguntar si tuvo alguna infección activa o alguna lesión también que haya generado algún tipo de infección en los últimos 15 días, ya sea esta distancia, también puede ser una infección dental, porque también es común que se encuentre estas infecciones dentales, pero a nivel de la mandíbula. Infecciones en tejidos blandos, heridas o úlceras infectadas. Dentro de la exploración física tenemos que tener muy presente la parte de la exploración del sistema mioarticular. En este lo que vamos a estar buscando serían los arcos de movilidad de las articulaciones. Tenemos que evaluar la fuerza muscular, la sensibilidad. Tenemos que estar viendo que la parte afectada pues si está cambiando de color, si aumenta la temperatura. Es importante considerar la magnitud, cuál es el tejido comprometido, la localización específica y pues básicamente irnos como a escala de dolor y de sensibilidad. Dentro del diagnóstico, pues como la parte más importante es la biopsia de hueso y cultivo, pero es importante recordar que esta no se manda hasta más adelante y ahorita les voy a comentar por qué. Generalmente vamos a empezar con el laboratorio, vamos a pedir la biometría hemática. En esta puede existir leucocitosis o no existir leucocitosis, recordando que esta es mayor a los 13,000 leucocitos. También vamos a considerar la velocidad de sedimentación globular. Y esta puede estar aumentada entre el primer y el quinto día, recordando que a la tercera y cuarta semana, ya con un tratamiento específico, va a reducirse. La proteína C reactiva, esta también es como importante recordarla porque en el 98% de los casos se va a encontrar elevada en las primeras 48 horas, pero también es importante recordar que esta patología no siempre la vamos a localizar en la fase aguda, generalmente se encuentra como, no en una fase crónica, pero sí en una fase superaguda. Y también vamos a estar solicitando el hemocultivo para localizar cuál es el patógeno específico. Otra parte del diagnóstico, pues nos vamos a ir a la imagen, una radiografía simple, y estas son importantes ya que nos van a dar como la imagen propia del secuestro o del involucro. En adultos va a ser como, se va a ver visible la lesión a las 2 semanas y en los niños a los 7 días. Como les estaba comentando, se da como ya en el diagnóstico tardío o ya en la fase subaguda o crónica. Bueno, en la primera imagen vamos a ver como el pie y lo que se puede ver es en esta parte, se ve que las partes blandas no sé cómo describirlo bien, como parece que estuvieran como mordiditas, ya están perdiendo como su forma, además sí se ve como el edema de estas partes. También vamos a ver que ya está la destrucción cortical de la cabeza del metatarsiano en esta parte de acá. Podemos ya también localizar aire o gas. Y esta imagen era, como les estaba comentando, algunos de los factores, es de un pie diabético. Y en la otra imagen vamos a ver ahora sí el secuestro propiamente y el involucro. Esto en la metáfisis femoral. Porque generalmente este tipo de lesiones se van a dar en las metáfisis de los huesos. Otro de los auxiliares de diagnóstico es el ultrasonido. Esto realmente decía que solo se mandaba si el paciente tenía como datos específicos. Cuando ya estuviéramos haciendo el interrogatorio y la exploración, pues ver específicamente, ¿no? Que sí tuviera estos datos para mandarle un ultrasonido, ya que no es realmente específico, pero sí es recomendable en los niños, ya que no les vas a meter radiación. Y esto pues se puede localizar a las 48 horas de inicio y lo que podemos ver es que vamos a encontrar ya la infiltración de esta pus en la parte superióstica. En esta parte podemos ver pues cómo está el hueso y aquí en esta parte es donde podemos ver como el infiltrado. La tomografía computarizada también es recomendable como en los adultos y esto también, igual,
En todos los laboratorios, las imágenes, pues lo que podemos localizar y lo primero que vamos a buscar son los involucros y los secuestros, que es como el dato específico de esta patología. También podemos encontrar los abscesos y si ya tiene algún compromiso más importante, la parte blanda, pero eso también podemos verlo dentro de la exploración física. En la guía de práctica clínica mencionaba que el diagnóstico gold standard, en este caso sería la resonancia magnética con gandolio, que este es un tipo de contraste, y esto porque nos va a dejar ver la parte del absceso, cuáles son la parte inflamatoria focal o perifocal de nuestro secuestro, y ver si ya encontramos algún tipo de fístula que todavía no haya tenido la parte del canal sinusal para que salga hacia la parte exterior de, este, de esta lesión. También hay una clasificación, la de Cerny y Mather. Bueno, pues esta básicamente ya cuando tengamos las imágenes podemos decir en qué estadio se encuentra el paciente. El estadio 1 realmente si solo se encuentra en la parte medular, o sea, dentro del hueso. El estadio 2, cuando ya es superficial, esta solo está en la parte del periósteo. La osteomelitis localizada quiere decir que sí sabemos si está en la parte médula o en la parte superficial y ya podemos ver la existencia de un tracto sinusal. Y la difusa cuando se encuentra en diferentes porciones de este hueso. Dentro de la clase fisiológica, pues vamos a encontrar la A cuando pues esta persona solo tiene como la osteomelitis, pero no está acompañada de ninguna otra patología acompañante, en este caso alguna enfermedad crónico-degenerativa. La B, que ya sería cuando hay un compromiso sistémico, un compromiso local o cuando hay ambos. Y en la parte C, que si el tratamiento que le vamos a dar a lo mejor provocaría algún daño, ¿no?, dentro de este paciente. El tratamiento, vamos a tener el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del no farmacológico, lo que se recomienda es la inmovilización de la extremidad cuando se encuentra en fase aguda para que el paciente ya no sienta tanto dolor. También tenemos que, si el paciente ya está en cama, entonces tenemos que cambiar la posición de forma periódica para que no se le vayan creando algún tipo de úlcera. El baño diario completo, en este caso tenemos que recomendarle al paciente que obviamente primero se va a bañar él completo, pero aislando esta parte de la lesión y ya después se lava esa lesión para que no pueda como ir moviéndose, por decirlo así. Y después, pues obviamente tiene que cubrir la zona infectada. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener como las dos partes cuando se trata de los pacientes pediátricos y los pacientes adultos. Generalmente, pues como le estaba comentando, el principal organismo es el Staphylococcus y pues entonces estaríamos utilizando la cefuroxima de 25 a 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas y la penicilina G sódica de 12.500 a 75.000 unidades por kilogramo cada 4 a 6 horas. Dentro del tratamiento de mayores de 5 años y adultos, entonces en este caso sería la cefalotina de 5 a 10 miligramos sobre kilogramo día dividido en 4 dosis. Y pues la duración del tratamiento depende del grado de la infección y generalmente abarca de 3 a 6 semanas. ¿Alguna duda? No, amiga. No. No, Pau, todo bien. Todo bien. No, todo claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la artritis séptica. Bueno, ahí nos vamos a quedar y me vas a pasarla, por favor, la diapositiva donde viene lo del tiempo. Bueno, antes, en esto que se pongan sus cámaras, por favor. Todos, y vamos a... Listo. Ok, lo vamos a hacer un poquito más dinámico y vamos a ir viendo la lista. A ver... ¿Quién será? A ver, Fernanda. Fernanda Álvarez, no sé ahorita.
vamos a buscarla. ¿Dónde anda Fer? Sí, doctora, aquí estoy. Fer, dime, ¿ubicas entonces qué es el secuestro? ¿Me puedes explicar qué es el secuestro? Pues el secuestro es como la desvitalización del hueso, en el cual, pues, pues sí es como la zona necrótica, por decirlo así. ¿Sí? Una zona necrótica, pues algo así, ¿no? A ver, Luis, que estás a un ladito, que te estoy viendo. Luis, dime qué es el secuestro. No te oímos. Tu micrófono. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya. Ok, el secuestro es ya como tal el tejido que está infectado y las células, las principales, las de inflamación, las células de granulación, literal empiezan a secretar como todas sus citocinas y se necrotiza ese tejido. Y el involucro es cuando ya después de que se necrotiza el tejido, se forma tejido encima del tejido muerto. Crece alrededor de los secuestros, la muerte del tejido cortical, de la capa cortical del hueso, tejido necrótico. ¿Okay? Eso es pregunta de examen, por eso se las quería hacer, porque el secuestro e involucro son preguntas de exámenes para ustedes. ¿Cuántos tienen que tener claro? Ahora, bien, hablando del tiempo, de la evolución, Carol, dime cómo clasificas por evolución clínica la osteomielitis. Allá te vi. ¿Cómo la clasificas, Carol? Ponnos tu micrófono. Pues había dicho que en aguda y crónica, ¿no? ¿Aguda ahí? ¿Crónica? No. A ver, Emanuel, eso para ver si están despiertos, escuchando, porque si no... A ver, Emanuel, platícame, ¿cómo se clasifican por tiempo de evolución? No te oímos. ¿Me oyeron? No te oigo. No sé si lo oye. A ver, Paula, ¿lo escuchaste tú? Lo alcancé a escuchar, doctora, pero no sé, ya, no se A escuchaba ver, muy cuéntanos, nítido. ¿cómo se clasifica? Ahora sí, Emanuel, platícame. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Pues Paula nos comentó al principio que había, bueno, las dos clasificaciones según su patogenia y según su evolución. Y creo que ahorita la que preguntó fue la de la evolución. Y si no mal recuerdo, había dicho que era aguda, subaguda y crónica. Eso es muy importante. ¿Aguda cuánto tiempo es? Brian. Más de 15. Ay, perdón. ¿Dónde está Brian? ¿Dónde lo veo? Ya. No. Sí, doctora. Platícame. ¿Cuánto tiempo Aguda, para la aguda? aguda serían menos de 2 semanas. ¿Subaguda? Subaguda sería de 2 a 4. ¿Y la crónica? Mayor a 4. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Daniel, platícame un poquito de cómo vas a hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las características clínicas? Ella nos comentó. A ver, ponnos, no seas malita, Paola, ponnos donde viene el cuadro clínico. Creo que, o sea, el asunto de la clínica está muy fácil, sobre todo en los niños. Tú dijiste que no era tan común, no era tan fácil llegar al diagnóstico, no habla el niño. Habitualmente el niño presenta un cuadro agudo, y entonces es muy fácil llegar al diagnóstico en un cuadro agudo. O sea, en el menor no tenemos problemas. Sí, efectivamente, solamente puede haber irritabilidad, llanto, etcétera. Pero lo vas a ver en la extremidad, puede haber lo que comentabas, la parálisis, fiebre, cambios en la coloración. Daniel, ¿cómo le harías para diagnosticar una crónica?
Así como Al- Pues a lo mejor, me imagino que ya en la crónica, pues ya a lo mejor se podía encontrar lo de la fístula que mencionó. Entonces ahí se me haría igual como, me imagino, un aumento del volumen o algo así en la metáfisis del hueso. Pero no se me ocurre cómo hacer el diagnóstico de una ¿ha visto crónica. algún diabético con una osteomielitis? No, yo no he No. visto. Es importante en el agudo, en el paciente, en el menor es muy fácil, yo les digo. Bueno, el agudo es muy fácil. La aguda incluso un paciente que tiene el antecedente de un trauma o que tuvo una infección, es fácil de ver el diagnóstico. El problema es el crónico. Nosotros en interna vemos muchos pacientes diabéticos, vemos muchos pacientes con osteomielitis crónica. Aquellos pacientes que tienen pies diabéticos muchas veces ya tienen afección del hueso, ya tienen osteomielitis, ¿no? Entonces son pacientes, que les quede muy claro, o sea, es lo más común en el adulto, el cuadro crónico. Y son pacientes habitualmente que tienen cierta característica. ¿Cuál es esa característica, Carlos? ¿Cuáles son las características del paciente crónico? Ni lo vimos, ni lo vemos. Carlos. ¿Cuántos Carlos hay? ¿Nada más uno? Bueno, creo que no nos quiere hablar. A ver, Itzel, platícame, ¿cómo considerarías tú un cuadro de osteomielitis crónica? ¿Qué características tiene que tener tu paciente? Patología. Y es que ya lo comentó Paula. Para que alguien les haga una osteomielitis crónica, tiene que tener ciertas características. O sea, no cualquiera lo hace. Son pacientes habitualmente que tienen inmunodeficiencia, ¿no? Están inmunodeprimidos, el paciente diabético, el paciente que tiene cáncer, que es hepatópata, que es renal. Pues eso es muy fácil. Son pacientes que siempre tienen una enfermedad que les condiciona el inmunodeficiencia. Ese es el paciente característico. ¿Por qué les digo yo el diabético? Porque eso es el pan de cada día y eso es lo que van ustedes a ver todo el tiempo. Pacientes que tienen una evolución cíclica, que durante periodos están bien, que ya le ven la pierna con cambios. Ella lo dijo, son pacientes que tienen o estasis venosa o cambios en la... Doctora, una pregunta. No sé si soy yo, es que escucho un poco como cortante, no sé si sea mi internet de mi pueblito o... Sí, se escucha cortado. No, sí, de repente se corta. Ahí Yo suena mucho creo que soy después. yo. Creo que soy yo. A ver, ustedes me dicen si ya me escuchan mejor. Es que es porque están todas las cámaras prendidas luego, sí. Bueno, entonces Es que- apaguen sus cámaras. ¿Ustedes me dicen si me escuchan mejor? Es que se escucha como... Como si tuviera un ventilador prendido Ajá. muy cerca. Ah, sí, soy yo. Estoy despegando, pero esa es mi máquina. Bueno, creo que no voy a poder hablar mucho. Pero sí se alcanza a distinguir lo que digo, ¿o no? Sí. Ahorita sí. Ya un poquito mejor. Bueno, ya les subí. Tengo una falla en mi sistema. El otro día a alguien le tocó, que casi voy a despegar aquí, pero... Entonces yo les decía las características del paciente para que ustedes consideren una osteomielitis crónica y les comentaba yo que el diabético es aquel paciente que frecuentemente presenta episodios, o sea, ya son pacientes que tienen estasis venosa, que tienen insuficiencia vascular crónica y que son pacientes que de manera cíclica están presentando fístulas y que supuran, están un tiempo así, un mes, 2 meses, se les da antibiótico y el paciente mejora, se le cierra la herida
y se van, piensan que ya están bien, pero siguen con edema, ¿no? Y son pacientes que después de unos meses vuelven a presentar fístulas. Entonces, aquí ese es el paciente que nosotros vemos habitualmente en medicina interna. Son pacientes que están de manera crónica y cíclica presentando la salida de secreción purulenta. Ahora bien, para hacer, ya vimos cómo, bueno, todo lo que ella nos comentó en la diapositiva, pues es lo que habitualmente vemos. En una aguda sí vamos a ver dolor articular, dolor óseo, hipertermia, hiperemia, fiebre, incapacidad funcional. En el paciente crónico no lo vemos tanto. Sí vemos cambios en la coloración, pero ya no vemos como hiperemia, ya vemos cambios como violáceos. Vemos la piel hipotrófica, vemos la piel adelgazada, sí puede haber aumento de volumen, pero ya crónico, y habitualmente no les duele tanto. Entonces, eso es el cuadro clínico básicamente en el adulto, ¿sí? Entonces, para nosotros el diagnóstico, bueno, comentaba Paola que los cambios radiográficos, ¿en qué momento se presentan? A ver, Frida, ¿a partir de cuándo vas a ver tus cambios radiográficos? A los 7 días en los niños y a las 2 semanas en los adultos. Sí, se considera que en los niños es más pronto, sin embargo, el tiempo donde se presentan los cambios radiográficos, lo común en promedio son los 10 días. Aunque digan 2 semanas, son más o menos a partir de 10 días, vamos nosotros a encontrar cambios radiográficos, ¿sí? Es decir, si tú tienes un paciente que empieza con dolor y tiene 4 o 5 días, pues no le pidas placa porque no le vas a ver absolutamente nada, más en un adulto, ¿no? Ahora, si el paciente ya tiene más tiempo, o si es un paciente con una osteomielitis crónica, pues sí, definitivamente van a encontrar cambios. Ahora, sigue la otra diapositiva, Paula, por favor. ¿Qué pusiste? Laboratorio, ok. Esto es lo que comentaba, lo más común que vamos a ver en una placa antes de los cambios óseos va a ser el edema de tejidos blandos. Lo primerito que podemos ver en una placa son edema de tejidos blandos. Cuando ya vemos cambios en el hueso, vamos a ver zonas de radiolucidez o zonas de densificación ósea, ¿sí? Entonces, esta placa del pie pues es muy clara, y lo que comentabas, o sea, esto finalmente es lo primero que se ve, que damos que es el edema de tejidos blandos. Ideal sería pues lo que ves a la derecha, que así fueran todas, ¿no? Que es ya las zonas de secuestro y las zonas de involucro. Dale un poquito más adelante. Recuerden siempre que cuando ustedes tienen un paciente con osteomielitis, es obligado a hacer qué tipo de estudio, además de los estudios de imagen. A ver, Paula, tú eres la experta de tema. Bueno, pues lo que yo leí es que era como muy importante hacer pues la biometría hemática, porque ahí podíamos ver si ya podía ya haber llegado a algo más sistémico. No, a ver, ¿cuál sería el estudio idóneo? A ver, Isael. ¿Cuál será, Isael, el estudio que no debemos de dejarlo por un lado? ¿Cuál será el estudio específico? Dijo que no fuera de imagen. No de imagen, así es. No sé, ¿podría ser el cultivo? Es el cultivo. O sea, siempre que tengas un cuadro de osteomielitis, idóneo es hacerle cultivo. Si ustedes no le hacen el cultivo, sobre todo, ya quedamos, lo común ya quedamos que es Staphylococcus aureus, o gram positivos. Sin embargo, en el paciente diabético vemos es multibacteriano, o muchas veces encontramos ya gérmenes gram negativos. ¿Por qué? Pues finalmente son pacientes diabéticos que ya quedamos que están deprimidos, ¿sí? Y entonces encontramos otro tipo de gérmenes, y de ahí lo importante
de que nosotros hagamos el cultivo para saber exactamente cuál fue la etiología y dar tratamiento específico. Ahora, el paciente comentaban que el tratamiento va a durar 3 a 6 semanas. Por lo menos son 21 días y se puede prolongar hasta las 6 semanas. ¿Me sirve de algo hacer algún estudio radiográfico de control? Joshi. Pues sí, para ver si ¿cómo se llama esto? O sea, que el tratamiento está siendo efectivo hacia la infección en el hueso. Si vemos que la lesión progresa o se queda del tamaño, para evaluar la afinidad del tratamiento, ¿no? Ok. A ver, Jessica, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Joshi? Pues sí, yo creo que sería los rayos X para ver cómo va progresando, pues, esto. Pues no, el estudio radiográfico no les va a servir de control, porque cambios, ya quedamos que los cambios se presentan a los 10 días, los cambios resolutivos por lo menos es al mes, a las 6 semanas, entonces pues no. Una forma de darle seguimiento al paciente que tiene osteomielitis es estarle haciendo la BCG y la PCR. Ese es el estudio que ustedes le van a estar pidiendo a su paciente para dar seguimiento y ver la respuesta al tratamiento. ¿No? Entonces, estarán tomándole velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva. La biometría hemática la pides al inicio. Posteriormente, pues ya no. Aunque tú le des seguimiento con BCG y con PCR, es más. Y esto nos va a dar la pauta para saber si el tratamiento está siendo efectivo o no. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Doctora, yo sí tengo una duda. ¿Qué tan común es que tenga un paciente pediátrico osteomielitis secundaria a una fractura? O sea, que está expuesta la fractura, que el paciente literal se tarda un poquito en llegar al hospital y pues contraiga una infección por estafilococo. ¿Eso pasa? En un niño no sé. Tú me preguntas que si en un niño no sé. O en general en pacientes con fracturas expuestas. No, el ojo no es común. No es común a menos que tenga esos factores que ya quedamos. Si son pacientes, o sea, tienes que tener un inmunocompromiso severo para que tú generes este proceso, ¿no? Tener una infección de veras muy severa, que hayas tenido una infección, sobre todo con gram negativos, para que te dé osteomielitis. O sea, en realidad no es frecuente, ¿no? Lo común es que tu organismo responda perfectamente bien al proceso, ¿no? A la fractura. O sea, y habitualmente no dan, después si dan antibióticos, los médicos tienen que entrar con antibiótico porque ya fue expuesto el hueso, sí. ¿No? Entonces, no es común, no es común. ¿Es común en adulto? Sí es común, siempre y cuando tenga factores de riesgo que condicionen ese inmunocompromiso. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir y ahorita porque se parecen ambos temas para acabarlo y ya seguimos con más para ver si hay alguna otra duda. Adelante. Bueno, vamos a continuar con la artritis séptica, que esta es la invasión del espacio articular por microorganismos que ocasionan datos de inflamación local y sistémica. Bueno, dentro de la epidemiología tampoco encontré como específicamente aquí, así en México, pero se mencionaba que la edad más frecuente es en lactantes y niños menores de 3 años. El 90% de los casos son monoarticulares y generalmente dan cadera, rodilla y tobillo. Y también es más común en los hombres que en las mujeres. Bueno, estas dos patologías van muy de la mano porque hay veces que una osteomielitis nos puede causar una artritis séptica. Entonces, el agente etiológico es el mismo y de hecho la fisiopatología es muy parecida, pero cambian cosas muy poquitas. Y pues igual, es agente etiológico porque es el más común en los niños
y es muy fácil que vaya migrando de un lugar a otro por las adhesinas y por todo lo que tiene. Dentro de los factores de riesgo de la artritis séptica, pues generalmente son los catéteres intravasculares, alguna cirugía de rodilla, enfermedades que generen una inmunodeficiencia, alteraciones hepáticas, drogas intravenosas, enfermedad de Charcot, un hipotiroidismo, la cirrosis hepática o una hepatitis C. También el EPOC es una de las causas de esta artritis séptica. Bueno, para empezar, la fisiopatología, pues como es parecida a la osteomielitis, pues aquí vamos a tener igual las tres como causas, que sería una diseminación hematógena, una inoculación directa o por contigüidad. Entonces vamos a tener igual la respuesta inflamatoria de las células dendríticas y se va a producir un infiltrado leucocitario. Aquí la diferencia es que va a ser pues en la parte de la articulación. Esto va a generar un aumento de citocinas y de endotoxinas propias de este patógeno, lo que va a provocar el aumento de enzimas proteolíticas, la interleucina 1 con las proteasas, va a provocar cambios en el microambiente de nuestra articulación, lo que va a provocar un cambio en el pH. Entonces va a provocar la trombosis de los vasos intracapsulares, provocando una hiperemia sinovial, un daño articular, que este se puede considerar reversible cuando es menor a 7 días. Y cuando es mayor a 7 días se considera que puede existir una necrosis y el daño sería irreversible. Y aquí les dejo como igual el cuadrito con la fisiopatología. Dentro del cuadro clínico, pues igual vamos a dividirlo en dos partes, los lactantes y adultos. Dentro de los lactantes, pues vamos a encontrarlos con irritabilidad, fiebre, una posición antiálgica, la inflamación y la limitación del movimiento articular. Bueno, en esta sí es así súper común y encontraba como muchas imágenes donde se ve la parte de la rodilla y podemos luego localizar el edema, el cambio de color, el cambio de temperatura, cómo se ve igual la parte de la articulación súper grande y llena de, pues puede ser líquido. En los adultos vamos a encontrar fiebre, la incapacidad para el movimiento, el dolor articular, cambio de la temperatura local, el aumento de volumen de una o más articulaciones. El diagnóstico, pues es reconocer los factores de riesgo, en este caso pues ya se los comenté. Y también si este paciente presentó osteomielitis un mes antes. Debemos encontrar los datos de inflamación articulares en la zona de cadera, rodillas y talones. Y si cursó con alguna infección activa, en un promedio, pues aquí mencionaba como un mes, pero lo leí como en artículos y mencionaba que también tenía que ser como 15 días. Dentro de la exploración física también hay que considerar, pues como les estaba comentando en la patología anterior, es básicamente todo basado en el sistema mioarticular, pero aquí sí tenemos que ver mucho los movimientos articulares y si es que se disminuyeron los grados en los que se puede pues, movilizar esta articulación. Obviamente también tenemos que ver el cambio de la coloración, el edema y básicamente pues, lo que ya habíamos comentado. El diagnóstico se va a basar por laboratorio, por una artrocentesis y cultivo y el hemocultivo. Aquí sí la artrocentesis y el cultivo son como lo más importante. También podemos ver alterado la BSG y el PCR, pero hay ocasiones en las que la PCR no se encuentra tan elevada. Entonces, la artrocentesis y el cultivo es lo que nos van a dar el diagnóstico definitivo, aparte pues de nuestra exploración física. Y esto es lo que podemos encontrar en el líquido articular. Se puede encontrar turbio, en él vamos a encontrar más de 50,000 leucocitos. También los neutrófilos van a ser los que van a estar aumentados. Vamos a encontrar una disminución de la glucosa y se puede encontrar la formación de coágulo. Dentro de la artrocentesis y el cultivo tenemos que considerar que se toman 3 tubos. El primero es para ver el estéril, para ver el cultivo y la tinción. El segundo para ver si los 5 mililitros con anticoagulante y en este vamos a encontrar la citología y la bioquímica, que es lo del cuadrito de la izquierda. Y en el tercero solo tenemos que ver si este líquido se coagula o no, porque no es normal que exista la coagulación en el líquido sinovial.
El diagnóstico realmente, o sea, no decía como que todo se fuera a ir por imagen, básicamente todo era el laboratorio, pero podíamos solicitar una radiografía simple y esta nos podían dar como datos indirectos de infección, que podía ser, como ya estábamos comentando, el aumento de tejidos blandos, a lo mejor el desplazamiento de las estructuras musculares, un aumento del espacio articular y en este caso de los niños, como les estaba comentando, era más común como en la cadera y podíamos ver la luxación de la cadera. El ultrasonido era para localizar el derrame articular en fases muy iniciales, pero esta técnica no podía como diferenciar si era infecciosa o no infecciosa. El tratamiento aquí sí vamos como a tener que diferenciar o son como varias clasificaciones. El primero son en pacientes con previa sospecha y diagnóstico confirmado sin factores de riesgo. En este caso sería la dicloxacilina en adultos y niños menores de 40 kilogramos, de 1 a 2 gramos, vía intravenosa cada 6 horas. En niños menores de 40 kilogramos son 200 miligramos por kilogramo día en 4 dosis, con una dosis máxima de 12 gramos al día, más la amicacina. En adultos y niños mayores de 40 kilogramos sería 1 gramo cada 24 horas y en menores de 40 kilogramos 20 miligramos por kilogramo día cada 24 horas. Este tratamiento debe administrarse de forma intravenosa por 14 días y puede prolongarse de 1 a 2 semanas por vía oral y esto tendría que ser con dicloxacilina. En adultos 500 miligramos vía oral cada 6 horas y en niños menores a 40 kilogramos de 25 miligramos por kilogramo día cada 24 horas. Cuando se tiene alergia a la penicilina, entonces vamos a utilizar la clindamicina en adultos de 150 a 300 miligramos cada 6 a 8 horas y niños menores de 40 kilogramos de 20 a 40 miligramos kilogramo día en 3 dosis. En pacientes que se sospecha de la infección de gram negativos, se va a recomendar la cefuroxima en adultos de 750 a 1500 miligramos vía intravenosa cada 8 a 12 horas y en niños de 100 a 150 miligramos kilogramo día, igual vía intravenosa de 2 a 3 dosis, con una dosis máxima de 6 gramos al día para ambos grupos. Con amicacina en adultos en niños mayores de 40 kilogramos, 1 gramo cada 24 horas y en niños menores de 40 kilogramos, 20 gramos por kilogramo día cada 24 horas. Y después de este tratamiento de 10 a 14 días, pues vamos entonces a seguir con el tratamiento de cefuroxima oral. Y bueno, el cual su dosis es de 250 a 500 miligramos cada 12 horas y en niños de 20 a 30 miligramos kilogramo día en 2 dosis. En caso que exista una alergia a la penicilina, pues se va a sustituir por clindamicina. Esto es con pacientes que tengan antecedentes de hospitalización previa, estos con úlceras, catéteres, hemodiálisis, que usen drogas intravenosas. Vamos a utilizar la vancomicina en adultos 500 miligramos vía intravenosa cada 6 horas y en niños 40 miligramos kilogramo día cada 12 horas con dosis máxima de 2 gramos. Y a esto se le agrega la cefotaxina en adulto 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas y niños de 150 miligramos kilogramo día en 3 dosis con una dosis máxima de 12 gramos al día. Este tratamiento se debe continuar 10 a 14 días posteriores al drenaje quirúrgico de esta articulación y de 1 a 2 semanas con un tratamiento oral en base de, en caso de niños, rifampicina de 15 miligramos kilogramo día, vía oral en 2 dosis, más trimetoprim con sulfametoxazol a 7 miligramos kilogramo día en 2 dosis y en adultos igual, la rifampicina 300 miligramos vía oral cada 12 horas, más el trimetoprim con sulfametoxazol de 160 a 180 miligramos vía oral cada 12 horas. Y en pacientes que se sospecha de gonococo o meningococo, el tratamiento es con ceftriaxona, de 7 días intramuscular o intravenosa en adultos de 1 gramo al día y en niños de 500 miligramos kilogramo día cada 24 horas con una dosis máxima de 1 gramo al día. Y pues decía que en todos los casos, no importaba qué tan edematizada estuviera esta articulación, teníamos que considerar primero una artroscopía para ver qué tanto compromiso tenía la articulación, después una artrotomía para limpiar este tejido y por último pues seguir con la debridación y el lavado. Y eso sería todo de mi parte.
No sé si tengan dudas o algo así. sé, ¿cuáles son las características del líquido de artrocentesis en un paciente con artritis séptica? ¿Cómo haces el diagnóstico, pues, para una artritis séptica? Como tal, la especificación de cómo se da con la extracción del líquido sinovial, o sea, cómo se ve. ¿Qué características debe de tener ese líquido? Nos puso ya un cuadrito de las características y nos puso hasta como diferencial, ¿no? Si es inflamatorio, si es por artritis séptica. ¿Cuáles son las características del líquido en una artritis séptica? Pues así como tal físico, sería que se vea turbio en cuestión de laboratorio, que tenga pues leucocitosis o neutrófilos. Y ¿qué más? Creo que eso bueno, eso es de lo que recuerdo. Bernaum, platícanos, ¿cómo debe de ser ese líquido? Además de que sea turbio, ¿qué otra característica específica de la artritis séptica? Tiene que estar amarillo, purulento, tiene una viscosidad baja. Y creo A que ver, nada, Yasmin, acuerdo con eso. sí pusiste atención a la diapositiva. Bueno, sí, retomándolo porque yo había encontrado que eran como estos 5 puntos que tuvieron color turbio, leucocitos mayores a 50.000, neutrófilos mayores a 90, glucosa menor a 20 y que la formación del coágulo fuera pobre. Exactamente, tiene que ser arriba de 50.000 leucocitos. Esa es una característica propia de la artritis séptica. Ahora sí, ponos la diapositiva, por favor, de las características, y eso es importantísimo que se lo aprendan. Tienen que, ahí en este cuadrito, vienen las características normales del líquido articular, lo normal. Viene cuando es por artritis séptica. Acuérdense que tiene que ser arriba de 50.000 leucocitos, a diferencia de un proceso inflamatorio. ¿Por qué es importante que ustedes se acuerden de esta gráfica? Obviamente, pues que tenga el mayor porcentaje de neutrófilos, ¿no? A veces tenemos un paciente, el paciente con una artritis séptica es muy clara la semiología y los signos del paciente. El paciente tiene dolor, la articulación más afectada sí es la rodilla, pero puede ser, si el paciente, por ejemplo, se sometió a artroplastia de cadera, pues puede ser la propia cadera, ¿sí? Sobre todo si tiene el antecedente a procedimiento quirúrgico donde le colocaron material de osteosíntesis, ¿no? Si no, esta gráfica nos da mucha información, porque hay veces que el paciente, por ejemplo, hay pacientes que tienen artritis reumatoide y que inician con dolor articular, solamente, digamos, por ejemplo, la rodilla, aumento de temperatura, aumento de volumen, hiperemia local, incapacidad funcional, y solamente en esa articulación. Entonces, no sabemos si la paciente está presentando una activación de la enfermedad, o sea, se está presentando agudización propia de su artritis reumatoide, o bien si estamos ante una artritis séptica. Esto nos hace necesario que nos aprendamos esta tablita, porque al paciente le tenemos que hacer automáticamente la artrocentesis y ver las características del líquido, ¿sí? Tomamos el cultivo, lo mandamos para citológico, citoquímico, y por otro lado lo mandamos para el líquido, pues es muy claro ahí, o sea, el líquido de la séptica es francamente turbio, aunque cuando es por proceso inflamatorio, pues tampoco se ve claro, ¿eh? O sea, entonces, la única manera de hacer el diagnóstico diferencial, pues básicamente es a través del citoquímico, citológico y citoquímico. Les va a mostrar que está con glucosa baja y la cifra de leucocitos que damos, acuérdense, mayor de 50. Es una pregunta de examen.
Inflamatorio, llámese por artritis reumatoide, llámese por una artropatía por depósito de cristales, ácido úrico, siempre es menor a 50,000 células. Y el porcentaje de neutrófilos siempre es menor. Entonces, acuérdense de esta tablita. Tratamiento, pues depende del germen. Lo común es que sean positivos, igual que la otra, pero dependiendo del caso, si es un paciente diabético, con artritis reumatoide, con cáncer, con cualquier cosa, bueno, pues entonces tenemos que iniciar tratamiento considerando otro tipo de gérmenes, sobre todo los gram negativos. Si el paciente tiene antecedente de ser drogadicto o tener un catéter de hemodiálisis, pues ese paciente tendremos que darle tratamiento que cumpla o que sea, que tenga efecto contra, para la meticilina resistencia. Entonces, dependerá de su paciente y de sus características el tratamiento que le van a dar. Y siempre, invariablemente, tiene que pasar el paciente a lavado químico. Es una urgencia. El diagnóstico de artritis séptica es de urgencia. El paciente, independientemente de que ustedes le inicien el tratamiento antibiótico, el paciente tiene que entrar a lavado químico. Si no lo hacen, ese paciente se va a morir. El paciente va a entrar en sepsis y va a fallecer. ¿Hecho? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Entonces, ¿siempre se drena, doctora? Siempre. La artritis séptica siempre tiene que lavarse, lavado y drenaje. Si no es articulación, se va a perder, se va a destruir. Entonces, independientemente de que den tratamiento antibiótico, el paciente tiene que entrar a lavado químico. Y quedamos que es una urgencia. En el momento que hacemos el diagnóstico de forma temprana, hay que pasarlo aquí. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo una chiquita. Sobre el tratamiento de esta artritis séptica, pero en los drogadictos y los que tengan sus catéteres, que se debe continuar con terapia de rifampicina y trimethoprim con sulfametoxazol, pero en pacientes que sean alérgicos a las sulfas, ¿con qué otro antibiótico se Tienes que ver, es que aquí, acuérdense, el paciente, así como lo pican, le van a tomar siempre cultivos. Y sus cultivos siempre, o sea, el antibiótico siempre va a ser en función al germen que estés aislando. Paciente, de inmediato ahí, aunque ponen el beta-lactámico, lo habitual es que nosotros iniciemos beta-lactámico y que agreguemos vancomicina. Una vez nosotros, sobre todo por el tipo de pacientes que manejamos, les iniciamos tratamiento con vancomicina. Ahora le puedes iniciar tratamiento, depende. Si este paciente, el que tiene artritis séptica, requiere tratamiento intravenoso, eso es lo mejor. Ya cuando pasas por lo menos de 14 a 21 días con el tratamiento antibiótico intravenoso, puedes cambiarle por la vía oral. Y aquí se vale que en función a lo que estés aislando, pues vas a desescalar o vas a escalar, ¿sí? Ya sería básicamente con lo que tú estás aislando, lo que le vas a dar de tratamiento. El tratamiento es 2 semanas por lo menos con tratamiento intravenoso. Y dependerá igual, estarle dando seguimiento con BCG, con PCR, y aquí sí, una biometría. Ok, gracias. Gracias. Al parecer no, doctora. Bueno, entonces, pues listo. Hay que revisar